Hey, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos estamos haciendo un live con Francisco Javier, que estamos esperando que se conecte. Vamos a estar hablando sobre Venus y Lucifer. Un análisis astrológico analizando qué significa la rebelión y el pecado. Muy interesante este live para aquellos que ya nos están siguiendo, ya lo habíamos hecho en su momento, pero lamentablemente no quedó grabado, así que esperamos que esta vez podamos hacerlo, nos quede grabado para todos aquellos que no pudieron verlo. Y bueno, mientras lo esperamos a Francisco, les comento que en este momento en el cielo, hola Anto, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. Bueno, ahí están llegando la gente, hola Caro. Mientras estamos esperando, les recordamos que vamos a estar hablando sobre Venus y Lucifer, dos personajes que a lo largo de la historia, de la mitología, han tenido bastante analogías en común. Vamos a ver qué tienen en común esto, por qué esta idea de digamos, lo venusino, el hedonismo, lo placentero y la belleza tiene tan mala prensa, digamos, desde un punto de vista. Acá estamos. Bien, Francisco, saludar, pero Francisco, envíame la solicitud. Ahí, perfecto, ahí estamos. Conectamos con Francisco Javier desde Barcelona. Estamos esperando que se conecte y ahí comenzamos. Francisco Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, ¿Cómo estás? bien. Aquí Buenísimo. ya es de noche. De noche, aquí son apenas las 3 de la tarde. Yo en este Mm. momento estoy en Tulum, en México. Así que, bueno, ¿cómo va todo? Pues bueno, aquí en España un poco complicado todo está, la verdad, con todos confinados, muy complejo, están cerrando fronteras, eh, tenemos toque de queda, ahora ya no podemos salir, bares y restaurantes cerrados, bastante complicado el asunto. Y encima de todo, obviamente, todo esto que pasa acá no tiene una explicación en el cielo. Tenemos un cielo también de muchas tensiones, que claramente nada de lo que está ocurriendo es casual. Y dentro de estas configuraciones también casi pasa desapercibido esta conjunción de Venus con Plutón, ¿no? Digamos que un poco nos dio el pie Sí, para hablar de esto. sí. Bueno, y hoy precisamente Mercurio retrógrado, ¿no? Es como está bien que volvamos a hacer estas charlas un poco para Claro, rememorar y recuperar y un poco volver a sentar los conocimientos, ¿no? sí, Es muy totalmente. típico es muy típico de Mercurio retrógrado. Total. Siempre pasa. En aquel momento le recordamos que este live, lo que estamos por hablar, lo habíamos hablado en su momento, cuando Venus había entrado en Escorpio, nos pareció como una buena idea de mezclar estos simbolismos, ¿no? De lo venusino, lo escorpiano, lo profundo, lo prohibido, que estaba representado por Lucifer. Ahora en este momento tenemos otra oportunidad, digamos, con la conjunción Venus-Plutón. Así que bueno, sin más, si quieres, podemos comenzar a hablar sobre este tema. Causó mucho interés, digamos, en su momento. La verdad que es algo que con Francisco Javier lo habíamos hablado a partir de chat y estuvimos hablando bastante de este tema. Y nos pareció interesante compartirlos. Así que vamos a comenzar un poco hablando qué significa esta relación secreta que hay entre Venus y Lucifer. Y creo que lo primero que podemos hacer, Francisco, si te parece, como establecer entender esto, ¿no? Que nosotros, el lucero matutino y el lucero vespertino, que vemos que es una estrella, que se le dice ese nombre, al mismo tiempo también esta cosa del lucero se lo ha asociado con Lucifer, el portador de la luz, pero sabemos que cuando estamos hablando de esta estrella, estamos hablando nada más ni nada menos que de Venus. Entonces ya tenemos acá como un origen astrológico en común. Y bueno, no sé si querés, querés contarnos un poco de cómo viene esta relación, dónde empieza. Sí, de hecho, la conexión en el que dentro de lo que sería la religión cristiana o las religiones abramaicas, hebrea también, se produce estrictamente con el profeta Isaías durante el cautiverio en Babilonia, porque hay un poema en concreto, o bueno, sí, un poema que Isaías dedica, en principio se supone que es a Nabucodonosor, que lo compara con el mal, con el demonio, ¿no? Porque les ha hecho,
bueno, todo el pueblo hebreo está cautivo en Babilonia, entonces es como el objeto del mal, ¿no? Entonces lo compara con... hay un poema que dice Helel ben Shahar, oh brillante estrella, hija de la mañana. Y le viene a decir, eres la más brillante de todas, que es una característica de Venus, que es el astro más brillante. De hecho, bueno, cuando miráis el cielo, una vez ves Venus, no lo puedes nunca olvidar, porque Venus se ve ya cuando el cielo es azul. Cuando ha desaparecido todo, sigue brillando, porque es el astro más brillante. Y más brillante y más bello, hay que decirlo, ¿no? La luz de Venus es muy especial, refulge, es como... te deja maravillado, ¿no? Y anuncia en la mañana, cuando es luciferina, anuncia el sol, ¿no? Entonces sabes que ya pronto saldrá el sol. ¿Por qué? Porque el planeta Venus, al ser uno de los planetas internos, como Mercurio, nunca jamás lo puedes ver en lo alto, en el medio cielo, porque en el medio cielo es de día, entonces no se ve nada. Y siempre está como lo más que se puede apartar del sol es 45 grados. Claro. Igual que Mercurio, ¿no? Ahora Venus está siguiendo al Sol rápidamente, el Sol está en Acuario, Venus está a final de Capricornio, siempre o está un poco por delante, un poco por detrás, pero todos lo pueden ver en su carta natal. Venus, como mucho, lo tendrán un signo delante o un signo detrás, pero no más. Porque al ser las interiores están siempre muy cerca. Entonces, es un poema muy bello, ¿no? Porque le dice, eres el astro más brillante, eres el más bello de todos, pero caíste. Entonces, claro, ya la primera referencia o la primera conexión que se hace con Lucifer, porque claro, es que a Venus se le llama luciferina cuando es el lucero del alba. Luego se le llama vespertina, es decir, de noche, cuando está en la posición que es la primera luz de la noche que se ve, ¿no? Entonces, aquí tenemos la primera conexión en nuestra cultura, en nuestra raíz. Hay otras culturas también, ¿no? Que quizá lo han visto de otra forma. Pero en esta tenemos clarísimamente la primera conexión, ¿no? Claro. Y aparte, ¿por qué? ¿Por qué se hace justo ahí, en esa época, en Babilonia? Porque en Babilonia el culto a Ishtar, que es Venus, es el mismo planeta, era un culto muy importante. Entonces, cuando los hebreos fueron cautivos en Babilonia, por proximidad, empezaron a practicar el culto a Ishtar, con lo cual, obviamente, los profetas estallaron en cólera, ¿no? Porque no soportaban nunca este tipo de cultos paganos y todas estas historias. Aparte que el culto de Ishtar implicaba sexualidad. Porque Ishtar, ya se sabe que el culto a Ishtar, una vez en la vida, se tenía que ir al templo de Ishtar a prostituirse con el primero que te diera unas... En fin. Recordemos que la prostitución de lo que estás hablando es muy distinto a lo que se entiende en estos días. Digamos, el culto requería que las mujeres, las ciudadanas libres que tenían ya en edad, digamos, como para convertirse en esposas, tenían que ir al templo una vez en la vida a tener relaciones sexuales con un extraño y tenían que aceptar una moneda. Por esto hablamos como de prostitución, pero que en realidad el simbolismo tenía mucho que ver con entregarme sin egoísmo a una persona. O sea, no tenía que ver, no tiene las connotaciones que tiene en la actualidad cuando decimos prostitución. Era una práctica sagrada practicada en un templo con un ritual, en ciertos días, en ciertos momentos. Sí, y bueno, dejarlo un poco en la mano de Ishtar, en la mano de la diosa, es decir, bueno, ella va a decidir quién viene, en fin. Total, exacto. Con lo cual, todo se hizo dijéramos, un compendio, ¿no? Para que Isaías comparase a Venus, el lucero de la mañana, con el demonio, que se supone que se le dedicó a Nabucodonosor, en fin. Claro. Va un poco todo ligado. Es la primera referencia, ¿no?, que tenemos. Sí. Pero más allá, el planeta Venus, como todos sabemos, en su Venus Star Point, crea un pentagrama en el cielo. Bien. Y sabemos que el pentagrama siempre se ha asociado
tontamente también con el culto al demonio y con el culto al diablo. Perfecto. Con lo cual, y aparte Venus es sí o sí, con el nombre que le quieras dar, Venus, Afrodita, Ishtar, es una energía directamente relacionada, obviamente, con el sexo y con el erotismo. Por lo tanto, es algo... Y todo lo que es la Iglesia Católica, en fin, fue lo que prohibió, ¿no? Eso seguro. Francisco, el sexo se convierte... Sí. Para recapitular un poquito lo que venimos hasta acá. Entonces, el primer pecado original de Lucifer, que recordemos en las escrituras lo que se habla, es que era el lucero de la mañana, el que tenía la luz más grande, el que estaba más cerca de Dios, era el más bello, y que por su belleza y que por la conciencia de esa belleza lo lleva supuestamente a pecar, digamos, y a rebelarse contra la autoridad, a querer ser más allá de la luz, o sea, y es expulsado del cielo. Y por eso tenemos esta cuestión de que Lucifer, estando en la gracia de Dios y siendo la luz más bella, cae en la tierra. Y esta caída que decís también describe mucho desde la astrología lo que hablabas vos recién, ¿no? De que Venus siempre está en una posición caída, que nunca puede estar en una posición más elevada que lo que es el Sol. Entonces ya estamos entendiendo un poco que detrás del mito siempre había como una connotación astrológica, digamos, que tiene mucho sentido y que nos revela como esta conexión oculta. La belleza, como vendría a ser, como que catapulta esta rebelión por la cual es arrojado al cielo, ¿no? Y en este sentido, también tenemos como un eco con otra rebelión, digamos, si nos vamos a la mitología griega, ¿no? Cuando a Urano, digamos, se le provoca esta rebelión de Saturno con sus hijos que quiere rebelarlo, que justamente le cortan los testículos, se lo arrojan al mar, y ahí es donde nace Venus, ¿no? Entonces tenemos de vuelta como este simbolismo, este paralelo entre cierta rebelión que se provoca en el cielo y cierta cuestión de que Venus es arrojada a la Tierra. Y en la Tierra, obviamente, las dos mitologías hablan de cosas distintas, pero hay un hilo en común. No sé si lo ves así claro o qué podemos decir al respecto. Sí, a mí del mito griego en cuanto a Urano, me interesa sobre todo, parece ser, cuando empiezas a estudiar qué pasó realmente con Luzbel, cuando vas al libro de Enoch, cuando empiezas a investigar realmente qué pasó, porque es algo muy sorprendente que un ángel pueda revelarse, ¿no? Porque en principio, porque parece ser que sintió envidia de los humanos, con lo cual dices, ¿por qué? ¿Por qué va a sentir envidia de los humanos? Es un hecho muy extraño. Sí. Y parece que todo gira en torno al libre albedrío. Al final, cuando empiezas a escarbar, el libre albedrío que se nos dio a los seres humanos. Entonces, si te fijas, ¿qué es Urano realmente respecto a Saturno? Porque Saturno es la norma que se te impone y sí o sí has de cumplir. Ahora lo estamos viendo con esta cuadratura que todavía no es exacta. Claro. Ya se está viendo, está estallando por todas partes. Hay rebeliones. En Holanda parece ser que están, bueno, el libre albedrío. Urano, claro, rompe todo siempre. Saturno te impone una norma, la has de seguir sin pensar estrictamente, como si fuera castrense o militar, y Urano rompe siempre la norma. Con lo que me parece fascinante del mito de Urano y Saturno es que de los testículos, ¿no? Que de hecho voy a capar, voy a cortarle, voy a quitarle la fuerza a Urano, ¿no? Que en el fondo son energías psíquicas que todos tenemos, no es una parte... Nuestro Saturno siempre quiere capar a Urano. Es decir, sí. no me rompas la vida, no me rompas los esquemas. Total. Pero claro, ¿qué sale? ¿Qué sale de ahí? Sale Venus, que es algo que nunca jamás podremos controlar por definición. Es y acá decir, viene la rebeldía. Acá viene de vuelta, ¿no? La belleza asociada a la rebeldía, la confrontación y, digamos, y la expulsión del paraíso y la caída en la tierra como una condición que se da en ambos mitos. Y el sexo, ¿no? Es que siempre que hablamos de Venus parece que, por favor, hablemos de sexo. Es que parece que sea un tabú, un pecado. Lo que nos gusta, aquello que nos atrae, no lo elegimos. Es absurdo. O sea, nadie elige lo que le gusta, nadie elige a la persona que te gusta, te atrae. Y eso es la libertad máxima, es decir, es algo que no podemos controlar. Y por lo tanto, nace de Urano. Clarísimamente.
el deseo rebelde, digamos, que nos lleva justamente a ejercer este libre albedrío, ¿no? Porque la única libertad que tenemos es qué hacemos con ese deseo, ¿no? Entonces es muy interesante esto, ¿no? De la potencia revolucionaria de Venus, muy distinto por ahí al papel que se le quiere dar, viste, que en astrología, hay ciertas corrientes de astrología que le dan el amor, la sutileza, todo, ¿no? Venus tiene un carácter bastante rebelde, ¿no? Cuando el deseo se nos impone y genera toda una rebelión interna y Yo externa. creo que es uno de los grandes errores que es debido al cristianismo. No me gusta llamarle cristianismo porque hay muchos cristianismos, sino Seguro. realmente a la Iglesia Católica, porque el verdadero cristianismo nunca fue así. Pero la Iglesia Católica, claro, siempre capó a Venus también, ¿no? Es decir, le quitó el sentido sexual y no, vamos a hablar de amor, vamos a hablar de belleza, mentira. Mentira porque Venus es una energía real que tenemos todos y es lo que yo trato de transmitir. No intentemos camuflar a Venus o disfrazar a Venus porque es un error que vamos a cometer y en contra nuestra, clarísimamente. Yo mira, uno cuando era muy joven, un gran astrólogo, me acuerdo, se me quedó grabada esa frase, dijo, cuidado con Venus, que Venus quiere sangre. No lo Claro. olvidéis nunca. Venus quiere sangre. Y de hecho, en las historias de la mitología lo ves, Venus condena. Así que la condena simplemente por ser guapa y porque hablan de ella. O sea, es que sí que no hace nada. O sea, simplemente existe y Venus la condena. Andrómeda es condenada por Venus también porque la madre de Andrómeda dice, ah, eres más bella que Venus. Entonces la otra... Es decir, Venus es una diosa, Y mucho cuidado. ni hablar de una de Pero, las guerras más conocidas de todo Occidente y de toda nuestra historia, de la guerra de Troya, ¿no? O Troya, sea, que fue Troya. la que inició. Por dar el amor de Helena a París, es decir, Siempre, claro, siempre el deseo, siempre la belleza, siempre buscando, buscando revelar en lo que es el entorno, ¿no? Cuestionando, cuestionando este Saturno, que vendría a ser lo que debe ser, y el deseo imponiéndose pese a todo, porque en definitiva termina ganando el deseo, ¿o no? sí, y más allá lo que no podemos examinar es a Venus como una diosa con historia de mitología, sino Venus es una energía que tenemos todos. Entonces, cuando nuestra Venus es ofendida, mucho cuidado. Yo lo advierto, o sea, tened cuidado con vuestra Venus, no veáis esto como una historia y un cuento. A Venus nunca le gusta ser rechazada y no lo soporta. Y si no has trabajado bien tu Venus, puedes ver reacciones realmente terribles en la gente, ¿no? Exacto. Y acá se asocia un Sean poco más hombres, con esta... mujeres, gays, heterosexuales, todos. Porque primero hay que encontrar a tu propia Venus y trabajarla. Y esto se está empezando a hacer. Entre los hombres lo que hacían hasta ahora era normalmente hombres y mujeres rechazaban unas energías y las proyectaban en sus parejas. Es decir, la mujer rechazaba su propio Marte, lo proyectaba en su pareja, el hombre rechazaba su propia Venus, lo proyectaba en su pareja, con lo cual ya partíamos de una sociedad, llamémosle un poco enferma, porque Bueno, los componentes... pero Francisco Javier, esto también tiene que ver un poco, y acá me parece que podemos retomar la conexión que se le dio a Venus con Lucifer, ¿no? La condición de esta, digo, aprovechando de vueltas de tránsito, esta conjunción Venus-Plutón, todo, ¿no? ¿Qué tiene en común esto? ¿Por qué digamos, entendemos el carácter revolucionario de Venus? Podemos entenderlo por ahí. Podemos entender que el deseo viene revoluciona, que cuestiona, que cuando uno se entrega al deseo, definitivamente hay algo en la estructura que se rompe, y que eso pudo haber sido percibido como una amenaza, y como vos bien decías, la Iglesia Católica justamente, no casualmente, ha condenado, lo ha categorizado de pecado todo lo que es venusino. El amor, el disfrute, el deseo sexual, el placer, el hedonismo, el exhibirse, la capacidad de gozarse a sí mismo y gozar a los demás. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿En qué momento ocurre? Ya sabemos que la primera antecedente se da en Babilonia, cuando hablabas de que los hebreos estaban entregados al culto de Ishtar, pero después también lo propio lo hace la Iglesia Católica, ¿no? ¿En qué momento surge esto? ¿Cómo se da? Bueno, yo pienso que la Iglesia Católica
lo primero que tenemos que entender es que da un golpe de Estado con el emperador Constantino, que de hecho es un golpe de Estado terrenal. Se busca el poder de las personas, se ve que el cristianismo va ganando adeptos, con lo cual se controla al cristianismo y entonces se empiezan a controlar a toda la sociedad y obviamente a borrar cualquier traza de verdadero cristianismo. De hecho, la conversión al catolicismo es una adaptación al gusto romano con el Sol Invictus y todo lo que conocemos. A partir de aquí, todo lo que... Uno de los primeros casos, el primer caso que dijéramos que es condenado a muerte sería Prisciliano de Ávila, el cual era cristiano y se considera que la tumba del apóstol Santiago realmente es la tumba de Prisciliano. Prisciliano, cuando lo lees, que es una escuela el priscilianismo, y sus seguidores duraron siglos y siglos. Prisciliano practicaba el amor libre tranquilamente. Quisiera, bailaban desnudos. No, seguro, por eso, digamos, los romanos tenían... Es condenado por la libertad que da, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo, la libertad. Es que si tú... ¿qué mayor libertad existe que amar libremente? Entonces, si tú das esta libertad, al final el pueblo vivirá en libertad. Les tienes que cortar. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? Lo que hablábamos, el deseo nos hace subversivos, eso está claro y por eso estuvo muy claro que la Iglesia tuvo que generar como estos sistemas de controlar. Pero bueno, viste que es lo que hablábamos, digamos, a Venus, o sea, esta asociación de Venus-Lucifer. Lucifer también recordemos que, a ver, esto me gustaría escuchar bien tu opinión y que lo desarrolles un poquito, porque no queda claro que sea el mismo personaje que nosotros conocemos como Satanás, es algo que se va dando a través de los siglos, ¿no? O sea, en un principio tenemos la historia de este ángel hermoso que envidiaba que envidiaba acá la cuestión de la tierra y quiere iniciar una revuelta, es expulsado del paraíso, cae en la tierra y desde aquí empezamos a asociarlo, pero terminamos asociándolo a la figura de Satanás y lo demoníaco, del diablo. Pero esto en un principio no fue así. No. Esto se ha ido generando poco a poco con el catolicismo, le ha ido añadiendo elementos, le ha ido añadiendo un poco de parafernalia, ¿no? Como por ejemplo el tema del pentagrama, ¿no? ¿Por qué el pentagrama se asocia al diablo? ¿Por qué se considera satánico? Cuando realmente ni lo es. Primero que el diablo como tal no existe. Por supuesto que no. No existe ni el pecado, no existe el infierno y todo esto ha sido una forma de control de la sociedad. Pero se le han ido añadiendo elementos y elementos y elementos, ¿no? Quizá también el inconsciente colectivo le ha ido añadiendo elementos que quizá no le corresponden. Por ejemplo, un elemento muy claro que todo el mundo tiene en la cabeza sería el famoso 666 del Apocalipsis, que todo el mundo lo considera con la bestia o el diablo. Y yo, por ejemplo, mi interpretación es totalmente diferente. Mi interpretación es 666 es el cuadrado mágico del Sol desde Pitágoras y todos los que nos dedicamos al esoterismo lo sabemos, por lo tanto se está hablando del Sol. ¿Y qué es el Sol? Sino el Sol Invictus, que fue el golpe de Estado que hizo Roma. Es decir, cuando hablan del 666 puede ser la caída de Roma, la caída de la Iglesia de Roma, perfectamente, ¿no? Pero el número de la bestia, es decir, ¿qué es la bestia sino el Vaticano? Claro, que está manipulándolo todo, que es un banco de blanqueo de dinero, en fin, es la bestia, ¿no? Es decir, es el que ha subvertido realmente todo el mensaje de amor desde siempre. Con lo cual, tenemos por un lado el tema de Luzbel, realmente como ángel, que parece ser que nos cuentan una historia de rebelión. Esto en principio, y ya muchas personas están empezando a dar cuenta, no puede ser energéticamente porque un ángel jamás puede sentir envidia, jamás, por propia definición.
por propia vibración energética. Un ángel es un ángel, ¿no? Y más el más elevado. Por lo tanto, si nos vamos a otra tradición, puede ser que nos hayan estado contando una historia para darnos miedo, para que no salgamos del camino, que es un poco lo que ha ocurrido con Judas también, ¿no? A Judas nos ha dicho que traicionó, pero de repente salen unos escritos que nos muestran, dice, ¿y si fue y si fue al revés? ¿Y si fue Jesús el que se lo dijo? Que es mucho más lógico. ¿Cómo vas a traicionar? No tiene Como hay, sentido. hay un cuento de Borges que habla sobre eso, ¿no? Que justamente habla de que si la verdadera labor fue Judas. Pero bueno, lo que hay en común de todo lo que estás diciendo, que me parece muy interesante, es que tradicionalmente, de forma popular, más exotérica, digamos, siempre se demonizó el conocimiento verdadero, ¿no? Donde estaba la luz. Acá nos estaban convirtiendo, por ejemplo, dicen que el 6, Bueno, el 6 es el número de Venus, si no me equivoco, por ejemplo, vos estabas hablando cuál es el verdadero significado, de la rebelión del deseo, de cómo esto nos provoca y cómo el deseo es una de las formas más importantes para estar en contra de lo establecido. Es como que todo esto vendría a ser como, yo lo pienso como una venganza de Saturno, ¿no? Este Saturno que ha sido desterrado, como diciendo, bueno, vamos a volver a velarlo, vamos a velar este conocimiento que puede ser libre, y justamente todo aquello que nutre y que nos puede dar como mucha luz y acompañar la evolución individual, de forma de que cada uno de nosotros podamos como tener acceso a estas energías, han sido demonizadas. Digamos, y esto es digo, no me deja de sorprender cómo Venus, el amor, el disfrute, el placer, el sexo, ha sido satanizado al punto tal que gran parte de los problemas que vivimos hoy en la sociedad tienen que ver con esto. Bueno, esto es un poco, sin irnos tan lejos, digamos, es lo que un poco habló Freud cuando y desde la también psicología sí, hablaba de la represión. sí, también teníamos que comentar el tema del pecado original, Adán y Eva en la Biblia, obviamente. La Porque serpiente. ahí está, ¿no? Se mezcla todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, en la Biblia dice, fue el demonio. Fue el demonio que tentó a Eva y entonces... De vuelta, y el, ¿no? pe- Una mujer, el claro, deseo, ¿no? O sea, la serpiente representando a Plutón, tratando de pervertirla, la naturaleza humana a través de la mujer, que también, el castigo que ha sufrido Venus también ha sido un poco el castigo que sufrió la y, al, mujer en el y al fin y sitio. al cabo, el árbol del bien y del mal, que era el árbol del conocimiento, que es si no la luz que nos aporta Lucifer, ¿no? También. Entonces está todo muy ligado continuamente. Más allá, me gustaría comentar el tema pienso que es muy interesante porque si no, esto no es un cuento o es una mitología bonita que vamos a contar, sino es una realidad vibracional. Es decir, esto ha ocurrido, por lo tanto, todas las culturas de una forma o de otra lo tienen que captar. Igual, Claro. quizá los hebreos lo captaron de una forma y le dieron una interpretación muy negativa, muy restrictiva, igual que los maniqueos también, que dieron una lectura muy estricta de la materia, decir no a la materia. Vale, de acuerdo, todo es Matrix, todo es la materia, pero quizá os estáis pasando, ¿no? De ser tan restrictivos. En los Vedas se habla de Sanat Kumara, que es el espíritu de Venus, lo cual es muy, 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 muy interesante que volvamos otra vez a Venus, porque es una cultura, es la más antigua. Como mínimo tenemos los libros más antiguos, son los Vedas, y es una raíz absolutamente diferente al resto. Por lo tanto, siempre hay que escucharlo, es decir, ¿qué dicen los Vedas, ¿no? Ellos dicen que Sanat Kumara era el espíritu de Venus como planeta. Y todos los planetas tienen un espíritu, eso lo sabemos todos, incluso, por ejemplo, puedo citar a Agrippa von Nettesheim, ya lo cita, todos, absolutamente, todos los planetas tienen un espíritu, que podrían ser considerados ángeles. Parece ser que Sanat Kumara, el espíritu de Venus, ya ascendió y le tocaba convertirse en estrella. Es decir, después de ser planeta te toca ser estrella. Pero prefirió reencarnarse en la Tierra para ayudarnos a todos a evolucionar. Es decir, nos tenían que ayudar porque teníamos graves problemas como planeta. Por lo tanto, ¿no es acaso un ángel caído?
pero por Claro. propia voluntad. Y es lo que yo pienso que realmente ocurrió con Luzbel. Es decir, nos han contado una historia que no es cierta. Yo pienso que Luzbel, la única posibilidad energética posible es que Luzbel quisiera adoptar este papel, ser el malo, es decir, policía bueno, policía malo, ¿no? Y bueno, pienso que es así realmente. No, no es una broma, ¿no? Entonces, pienso que se nos ha ocultado, se nos ha contado una historia para darnos miedo, para decir que hay que tener cuidado con la materia, porque es verdad que, bueno, solo hay que ver la realidad existente hoy en día, ¿no? Esta noticia que puse el otro día de Wall Street, ha sido un terremoto y está por todas partes. El ansia de querer, de dinero, de todo. Es decir, todo el mundo cae en Matrix directamente y ya no vuelve. Es que ya ni tan siquiera se acuerda de que somos un alma, que somos un espíritu. Entonces, quizás para prevenir, que esto he visto que ha ocurrido mucho en el cristianismo, se ha puesto toda esta historia, es decir, cuidado, ¿no? Y Luzbel le corresponde el papel de ser el guardián de la materia, ¿no? El que nos tienta, pero que nos tienta como, desde una forma positiva, como si fuéramos una escuela. Es decir, esto es una escuela, vas a ser tentado por la carne, si sigues, tendrás que volver a reencarnarte, ¿no? Hasta que no consigas librarte del deseo precisamente a base de cumplir el deseo. Es decir, de hacer todo lo que quieras en la carne y en la materia, ¿no? Que esto sí es una enseñanza del verdadero cristianismo, del primer cristianismo. Claro, claro. Te explicaban que realmente aquí puedes hacer todo, no hay pecado. Eso está clarísimo. Está, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que precisamente tú y yo nos conocemos por este tema. Total. Está muy claro. Puedes hacer lo que quieras aquí. No hay pecado. Pero claro, esto solo lo sabía el círculo interno, porque si esto trascendía, obviamente pasó lo que pasó con ciertos grupos cristianos, los seguidores de Carpócrates, por ejemplo, que se dedicaron a hacer orgías, locuras, porque el tema era este, es decir, cumple todas tus reencarnaciones, agota lo que quieras en la carne para darte cuenta, para que no tengas más el deseo, el impulso de volver a reencarnarte. Exacto. Bueno, y acá podemos ir con una función desde lo astrológico, ¿no? O sea, el Plutón representaría en nuestra carta astral como esta especie de Satanás interno, si querés llamarlo así, ¿no? O sea, y sabemos que Plutón es el planeta que nos conecta con nuestro poder verdadero, pero que por lo general, digamos, también el área donde tengamos Plutón en nuestra carta, nos dice que áreas nos dan miedo. De vuelta, otra vez más, ¿no? Esta cuestión de lo prohibido, del miedo, y creo que tampoco hay que olvidar que Plutón nos dice que hasta que no estemos maduros emocionalmente y tengamos la entereza como para hacernos cargo de ese Plutón, lo vamos a temer. Y ese temor, esa oscuridad, en cierta forma nos protege de quizás acceder a un poder por el cual todavía quizás no estamos maduros emocionalmente para aceptarlo, ¿no? Entonces, digo, creo que lo que vos decís en cuanto al deseo, ven y haz todo lo que quieras en esta tierra, claramente que es así, pero quizás muchas personas necesitan comprenderlo antes, digamos que esto no significa entregarse a un desenfreno donde uno puede hacer todo lo que quiera en un sentido que lo lleva en un mal camino, sino en el sentido desde la conciencia. Digo, creo que hay una diferencia entre entregarse al deseo y al placer y al disfrute que nos pide la vida, desde esa conciencia de saber lo que tenemos que hacerlo porque lo tenemos que agotar, si no vamos a reencarnar una y otra vez, que hacerlo, digamos, desde una conciencia que quizás no sea tan correcta, digamos, con lo que se está haciendo. No sé qué pensás al respecto. ¿Qué podemos hablar de esto de Plutón? Un poco, como decís vos, estas mitologías, estas historias, en realidad son símbolos, pero esto ocurre en nuestra vida. En nuestra vida tenemos esto, tenemos esta rebelión interna todo el tiempo, tenemos esta Venus que nos está pidiendo algo, este Plutón que nos está tentando. Bueno, lo primero es relacionar a Venus, realmente es el único planeta, en principio, si lo piensas, cuando el Venus Star Point, famoso, que ahora le llamamos Star Point y todo eso, Sí. ya sabes,
Pero en la antigüedad Venus pasaba por el infierno, por el inframundo. Es Porque Venus, necesario. Sí, y son 40 días exactos, y de ahí viene la cuarentena, que es algo que muy poca gente sabe. De hecho, ahora la cuarentena famosa que se está aplicando por el tema que tenemos, pero también la cuarentena de carnaval a cuaresma claro. 40 días, viene de los 40 días que Venus pasa en retrogradación, ya sea de Venus vespertina a Venus luciferina. Con lo cual, Venus, sobre todo en Babilonia, Ishtar, Está. bajaba al infierno, ¿no? Con lo cual ya hay una relación muy directa entre Venus y ese inframundo, ese infierno. ¿Por qué? Básicamente porque en aquella época la cuarentena era porque tenías que hacer una abstinencia, un poco siguiendo el ciclo de Venus, es decir, tenías que limpiarte de energías, llámale como quieras, Sí, eróticos, sexuales, vamos a hacer, porque de la misma forma que ahora Mercurio está en retrogradación, y yo lo digo, Mercurio está en retrogradación 3 veces al año porque nuestra mente necesita limpiarse, porque sí, nuestros pensamientos, tenemos muchos pensamientos, es todo mente. Necesitamos retrogradar y poner las cosas en su sitio 3 veces al año. Pero una vez cada 2 años necesitamos limpiar todas las otro tipo de energías, que no, claro. ya no son solo pensamientos, sino que son energías que vamos captando. Venus es una planta carnívora. Venus, nuestra Venus, no miremos Venus como si fuera una Por cosa eso. externa, captamos. Es decir, vas por la calle, te gusta ese chico, captas su energía, te gusta esa chica, captas la energía, te gusta ese coche, captas la energía. Todo lo que Venus, tu Venus le gusta, lo capta, lo capta, lo capta, lo capta. Si no lo vas limpiando, no lo vas reciclando, te vas captando, te vas creando una bola, una bola, una bola energética, y cada cierto tiempo es conveniente que Venus haga esta retrogradación y baja al infierno. Baja al infierno, ¿por qué? Porque en el fondo Venus es lo que te gusta, es la pasión, es lo que deseas, Total. clarísimamente. El deseo, obviamente, es la primera lección. Esto se aprende muy bien con el budismo. No desees. Hay muchos que todavía siguen, ¿no? Pensando en el deseo. No, no hay que desear. Es que en el momento en que deseas algo ya has caído otra vez. Y volvemos a lo mismo. El tema es salir de aquí, salir de Matrix, salir de la materia, salir, ¿no? Entonces, según la religión o la escuela, pues lo han puesto de forma más estricta o de forma más con miedo. Por ejemplo, el maniqueísmo. El maniqueísmo habla claramente de un dios menor, el de Miurgo, y un dios superior que es el que lo crea todo, pero el de Claro. Miurgo es el señor de la materia. Total. Curiosamente, el catolicismo nos habla de que el demonio es el que nos tienta con la materia. Estamos hablando de lo mismo. Y Sanat Kumara se le llama el señor de los días, el dios del mundo. Total. Es Y muy los Vedas. interesante, sí, Para mí estamos hablando exactamente de la misma entidad, del mismo espíritu, que es el que controla todo, la materia, todo el mundo donde estamos todos, ¿no? Que podemos ser, obviamente, tentados por la materia. Algunos le dan una visión más positiva, otros le dan una visión más negativa, ¿no? Unos dicen que estamos atrapados y esclavizados por él, otros dicen, como los Vedas, bueno, que está aquí para ayudarnos a evolucionar. El catolicismo nos dice que es el diablo y que nos quiere tentar continuamente para llevarnos al infierno. Para mí son visiones de exactamente lo mismo. sí. Exactamente lo Yo, mismo. yo creo que Y, todo, sí, y siempre es Venus. Estamos hablando de una energía que esto lo enlaza muy bien Sanat Kumara, es decir, es el espíritu de Venus, que en el fondo es la materia, que rige Venus, total. Tauro, la materia. La Total, materia, como total. quieras. Y además yo creo que lo que decís vos es me parece muy interesante porque esta satanización del deseo, precisamente en, bueno, enseñanzas más esotéricas, como por ejemplo, a mí me interesa mucho la visión que tiene la Kabbalah con respecto a esto, dice que el deseo es una de las herramientas más poderosas que te pueda trasladar hacia donde querés, porque lo que deseás es en lo que te convertís. Entonces que un poco
el desafío es aprender a desear bien, aprender a desear aquello que es bueno para la evolución de tu propio espíritu y no, no del instinto animal, sino de la condición espiritual. Y que cuando ese deseo está corregido, ese deseo te puede llevar muy rápido hacia donde querés. Y Venus ese es el deseo. Y creo que esta cuestión de lo prohibido, del tabú y todo, también tiene un poco que ver con que vuelvo a insistir en esta función de Plutón en la carta natal. ¿Qué lugar donde esté Plutón en nuestra carta nos está diciendo qué cosas tememos de nosotros mismos, pero al mismo tiempo, si nosotros tenemos la madurez suficiente para hacernos cargo de la intensidad de ese deseo y del poder que genera llegar hasta las últimas consecuencias, que eso es Plutón, llegar hasta el extremo, hasta que no estemos listos, quizás eso lo vamos a percibir como una oscuridad, como algo prohibido. Pero claramente que cuando nosotros tenemos un proceso de maduración suficiente como para poder hacernos cargos de ese deseo, es lo que nos transforma totalmente, porque esta condición de Venus como el catalizador de la transformación lo veo muy interesante en el sentido de la relación entre Venus y Plutón, ya que estamos analizando este análisis de Venus y Lucifer, ¿no? Digamos, de cómo cambia el estado de uno cuando uno se entrega absolutamente al deseo y llevando hasta las últimas consecuencias, que es la gran lección plutoniana. Sí, y aparte, siguiendo con el tema estrictamente de Lucifer, que es el que trae la luz, sí, y el tema del diablo, también lo podemos, Jesús, por ejemplo, él mismo le dice, soy la estrella de la mañana, él mismo se anuncia como la estrella de la mañana. Jesús es tentado por el diablo cuando va al desierto. Yo es algo que me hizo reflexionar y desde hace muchos años, es decir, al fin y al cabo, solo puedes ser tentado por ti mismo, en el fondo. Total. Es decir, supongo que Jesús pasó esa prueba. Tuvo que pasar la prueba de lo que se llama el diablo, o no sería acaso Luzbel. Es decir, le tentó con todo lo que podía ofrecerle de la materia, pasó la prueba de lo que sería en el catolicismo el diablo, pero que lo que podría ser en el maniqueísmo el demiurgo, el dios de este mundo, ¿no? Que te ofrece todo lo que puede ser. Claro. En ese caso, es decir, es lo que tú dices, o sea, el Plutón que tenemos, a medida que vamos madurando, nos vamos encontrando con este propio Plutón, ¿no? Que nunca podemos controlar. No, simplemente podemos entregarnos a él y a la potencia transformadora, pero bueno, vuelvo a insistir, creo que el propósito de la oscuridad justamente es protegernos cuando no estamos listos. Y necesitamos tener una maduración emocional lo suficientemente clara como para aprender, para lo que dicen los cabalistas es corregir el deseo, aprender a desear bien y entregarse a eso. Digamos, y esta entrega, creo que también para ir cerrando un poco, ¿no? Que creo que es muy interesante todo lo que hablamos acá, me interesa que a los que nos están escuchando quede claro esto, que esto no es, como decís vos, Francisco Javier, esto no es una historia que ocurrió en algún lugar que a alguien se le ocurrió. Esto es una descripción que ocurre en nuestro interior todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esta rebelión, todo el tiempo estamos con esta cuestión de este Lucifer que quiere rebelarse, que tenemos esta caída. Esta es una lucha interna, esta es nuestra psiquis, esta es nuestra vida. Venus no es un personaje que no existe, que está afuera, es una función de nuestro psiquis. Lucifer no es un personaje, no es un diablo que existe, que puedes creer, no creer, lo puedes invocar o no. No, todos lo tenemos, está representando algo interno nuestro. Todas estas historias, todos estos mitos ocurren todo el tiempo en nuestra cabeza, de mil formas, de mil maneras. Para eso está una carta astral, para ver en detalle cómo se da en cada vida en particular, pero en general todas las estamos atravesando. ¿Qué reflexión podés dar al respecto con eso, digamos, como para que nos quede un poco más claro que todas estas historias y cómo podemos aplicarlas para nuestro propio desarrollo personal, por ejemplo? Clarísimamente hay 4 planetas, 4 energías que son las que tenemos que trabajar y parar. Aquí son obviamente las luminarias, Sol, Luna, Yang, Yin. Esto es básico. La astrología sirve, obviamente tiene una parte predictiva que es muy importante para darte cuenta que vayas fluyendo, es decir, que no intentes ir más rápido, va a pasar lo que tenga que pasar cuando tiene que pasar. Cuando aprendes esta lección, empiezas a fluir.
Y lo primero, siempre lo digo, tienes que conectar con tu sol, que es el centro. Nos olvidamos siempre, la gente tiene tendencia a ir a Lilith y háblame de Plutón. A ver, por No, no, favor. no, el sol. Vuelve al sol, sol, empieza por el centro, La luz, sol. siempre la luz. Da energía ya en tu espíritu a la pantalla yin, que es la luna, para desvincularte energéticamente de Matrix, porque si no, luna chupa energía de donde es yin, entonces caerás en Matrix, chuparás energía de Matrix. No, has de ser independiente energéticamente. Total. Cuando hayas conseguido esto, sol, yang, tu espíritu, dar, que es un trabajo y es un trabajo constante desde que te levantas hasta que te acuestas. Lo siento, bienvenidos a la era de Acuario. Vais a tener que trabajar. A eso vinimos. El siguiente polo es Mercurio, todo es mente. Cuando has conseguido este flujo energético, yang a yin, y te desvinculas energéticamente de Matrix, te darás cuenta que todo es mente. Pues Mercurio ha de drenar, ha de fluir hacia Venus, porque Venus invertida es como está en el tetragramaton. Venus invertida es el mismo símbolo que la Tierra. La Tierra es Venus, es decir, Sanat Kumara se reencarna en Venus. Por lo tanto, todo lo que tú estás viendo, todo lo que es mente, ha de fluir hacia abajo. Además, esto es una de las la forma de meditar que a mí me enseñaron en la escuela donde yo estuve, es así, tienes que tener un canal energético hacia el centro de la Tierra y continuamente todas esas energías han de ir fluyendo y continuamente limpiándose. Todos estos pensamientos que la gente normalmente arrastra y son ruedas y ruedas y ruedas, continuamente, de ser así. Tú te has de acostar en la cama limpio. Ha pasado el día, ha pasado todo, fuera, ya está, se acabó, otro nuevo día. Sí. Y esos son los 4 planetas que realmente vas a poder controlar. Luego está Marte, que es el que te abre, y Júpiter y Saturno, que son los que te hacen encajar en la sociedad. Pero estos 4 son los verdaderamente personales que has de controlar. Una vez controles estos 4, eres un búnker energético. El resto nunca vas a controlar a Plutón. Es que es absurdo. O sea, simplemente los vas a tener que vivir, que es diferente. Total. Recordemos que lo que estás hablando son lo que en astrología, hablando un poco más técnicamente, son los planetas interiores, que son los planetas que siempre están cerca del Sol, que tienen que ver con las luminarias, que son nuestro núcleo principal. Y como bien decís vos, me parece muy interesante recordarlo, porque muchas veces en astrología queremos saber, como decís vos, dónde está Quirón, dónde está cosas, y nos obsesionamos con esos pequeños detalles y nos olvidamos de lo principal. Hasta que no entendamos el Sol, los planetas interiores y ni siquiera Marte, porque Marte ya es un planeta exterior que justamente tiene la función de defender el núcleo interno, y a partir de Marte ya tenemos Saturno, tenemos Júpiter, que ya nos conectan con lo social y con cosas que podemos negociar hasta cierto punto, y que bueno, entender que lo único que podemos hacer es hacernos cargo de esto. Y Venus tiene que ver de esta energía que estamos hablando, Venus y Plutón, de Venus y Lucifer, de la diosa del amor y el dios de los infiernos. Lo único que podemos manejar nosotros es nuestro deseo. Es la única forma que vamos a poder como manejar, vamos a poder tener digamos, una comunicación más fluida con ese principio de transformación. Sí, si te fijas, yo he aplicado el esquema del tetragramaton, que en la parafernalia de todo el mundo es el símbolo del satanismo por antonomasia. Total. Si te fijas. Si ahora dibujamos un tetragramaton, todos nos acusarán de ser satanistas, cuando el mismo tetragramaton lleva inscrito Yod, Hei, Fau, Hei, el nombre de Yahvé, con lo cual es la cosa más incoherente y más absurda que te puedas encontrar. Y decir, bueno, no hay gente más tonta que los satanistas. Incoherente es una forma de verlo, porque la forma correcta para mí también podría ser, digamos, como otra visión, es que justamente fue parte del sistema de satanizar y de prohibir el conocimiento que verdaderamente nos hace libres, ¿no? Como forma de control. Y acá vuelvo de vuelta con este mito de Saturno-Urano, ¿no? Digamos, de que este Urano, digamos, desplazado, como en caída, y este Saturno, digamos, que quiere como imponer este orden y esta restricción. Y esto es lo que representa el sistema. Y además estamos en un momento clave de la historia que creo que esto es tema para otro live, que me parece que todo el mundo quisiera
escuchar lo que hablamos, porque es muy interesante, me gusta mucho cómo lo ves vos, esta cuadratura de Saturno-Urano, pero creo que esto ya sería como tema para otro live, que si te parece podemos dejarlo listo y ir finalizando y plantearte, bueno, la invitación de que si querés que hablemos de esto, ¿no? Saturno-Urano, la cuadratura, que va a ser uno de Sí, es el tránsito protagonista del 2021. y además todavía no es exacto. Es Todavía decir, no. ahora viene la verdadera cuadratura, porque hasta ahora se ha ido, se ha ido intuyendo, ¿no? Realmente, se ha ido intuyendo, pero de forma partil se performará ahora y entonces ya se está viendo ya que está saltando, se está rompiendo todo el traje por las costuras, ¿no? Porque en todas partes realmente la situación es muy grave, ¿no? Sí, Aquí en total. España. Entonces, viene ahora, ¿no? Viene ahora este. Sí, muy interesante porque ya luego realmente el tema se apacigua bastante, ¿no? Y luego también que estaría bien que todos los que nos estén oyendo lanzar un mensaje de ánimo. Es cierto que ahora es muy intenso todo, pero a partir de la segunda semana de febrero empieza ya poquito a poquito, un poquitín a haber un poco más de calma y sobre todo ya en marzo se abren las puertas, ¿no? En Ahí, marzo ahí está mucho todo, más claro. Sí. todo va a estar mucho Francisco, más Javier, claro. antes de terminar, fíjate, acá tenemos una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿hay una relación entre Mercurio, que es el que permite viajar entre mundos, y Venus y Ishtar? Bueno, yo lo que puedo decir, después si quieres agregar algo, que Mercurio era el único de los dioses del Olimpo que tenía esta cualidad de estar junto con los dioses en el Olimpo, en el banquete, mandando mensajes, etcétera, y podía bajar al inframundo y volver, sí, pero sin morir. O sea que Mercurio, la mente, tiene esta capacidad de ir de lo consciente a lo inconsciente y ir volviendo y transmitiendo los mensajes de lo oculto hacia lo. Y obviamente por algo también es el patrono, ¿no?, de la filosofía hermética y de toda la práctica esotérica, y Mercurio fuerte para cualquier astrólogo es fundamental. ¿Qué puedes agregar al respecto de esto? Bueno, siguiendo el esquema del tetragramaton, que está considerado el símbolo mágico más importante, básicamente porque te está explicando exactamente cómo has de conectar todas estas cuatro energías básicas. Mercurio ha de estar conectado con Venus, Venus invertida, que es la Tierra, es decir, tenéis que mirar a la Tierra como si fuera Venus. Es decir, Venus nunca puede estar levantada, nunca puede estar, yo diría, buscona. O sea, no se trata de que tú busques, sino que venga, Claro. que venga tu Venus. Recibir. Esa es exacto, como en el tarot es el arcano, la emperatriz, está sentada, Venus es tranquila, sentada, relajada. Has de dejar que venga. Esa es la posición correcta de Venus. En el momento en que Venus se levanta, ya vas mal, vas al revés. Y ese es el gran peligro de Venus, ¿no? Es lo que he dicho, que Venus es muy peligrosa, es decir, cuando se ofende a tu Venus y se levanta, ya la has liado, ¿no? No es la posición correcta de Venus. No, eso sí, es un hecho, ¿no? Quizá en las mujeres se ve más abiertamente porque siempre han tratado Venus aceptan su Venus, quizá los hombres no se ha visto tan abiertamente, pero también un hombre ofendido, en fin. Te lo hará de otra forma, pero te lo hará también, ¿no? Entonces, el primer problema es que es el desconocimiento de Venus como energía. Entonces, Venus ha de estar invertida, tranquila, sentada, es la Tierra, y Mercurio ha de estar conectado a Venus. Esto lo podéis ver en el tetragramaton. Es la forma correcta en cómo se conectan estas dos energías. Más allá, si te fijas, Hermes y Afrodita crean el hermafrodita. Total. La unión de Hermes con Afrodita crea el hermafrodita, que es una figura alquímica, más allá. Pero sí, estrictamente estas dos energías que todos tenemos, que es Mercurio y Venus, han de estar conectadas. De la misma forma que Sol y Luna han de ser Sol el que ha de dar la energía a Luna, para que Luna no la vaya a captar fuera y ya caigas en Matrix. Que es lo que normalmente la mayoría de las personas están en la Luna, ¿no? Que también es una frase que los idiomas tienen mucha sabiduría, ¿no? Estás en la Luna. La mayor parte de las personas viven en la Luna, es decir, tienen que volver a recuperar, tienen que entrar en su sol interior
y dar la energía es decir, ser energéticamente autosuficientes, no buscar la energía fuera, no intentar captar la energía fuera, ¿no? Que es cuando caes en la desesperación, cuando caes en la angustia, sino tú energéticamente eres, como diría yo, inviolable, eterno. Tú eres un espíritu ya, estás fuera de la materia. Tienes esta energía, la has de suministrar a tu alma. Total. Y luego Mercurio ha de estar conectado con Venus, es decir, ha de estar todos los pensamientos que son como nubes, han de ir fluyendo hacia el centro de la Tierra, que es Venus. Y esto es la conexión. Si te fijas el resto del tetragramaton, fíjate si tiene sentido. ¿Dónde está Saturno? En los pies. ¿Qué dices? Tienes que ir con pies de plomo. Si te fijas en el tetragramaton, los dos pies son de Saturno. Si te fijas, los dos brazos son de Marte, brazos de hierro, de hierro. ¿Y por dónde entra toda la energía? Por la cabeza, que es Júpiter, que es el que abre todo, ¿no? Total. Ese es el esquema del tetragramaton, es básico para que todo el mundo medite sobre él realmente y entienda cómo fluyen las energías, porque es como correctamente han de fluir dentro de ti, ¿no? Total. Como si fuéramos máquinas o robots. Es que hemos de fluir así, si no es que tu robot no funciona bien aquí en Matrix. Total, digamos, el universo es un lugar mecánico, el esoterismo, la astrología son una de las prácticas, una de las herramientas que tenemos, que nos han, bueno, que se nos han revelado, ya sabemos esto. No me quiero extender mucho porque la verdad que es re apasionante el tema, pero bueno, sabemos que en cierta forma la astrología ya sabemos que es un conocimiento que se nos fue dado, ¿no? No es una cosa que descubrió el hombre, y eso podemos hablar en otros slides, pero creo que es una muy buena herramienta para justamente entender esto, lo mecánico que somos, que no podemos excedernos, o sea, no podemos salir de estos esquemas que tenemos, lo único que podemos hacer es tomar conciencia, ver cómo estamos, qué desafío tenemos en particular cada uno de nosotros en esta encarnación. Por eso siempre vuelvo a decir lo mismo, es tan importante la lectura de la carta astral para ver específicamente cómo todas estas historias que estamos contando se dan específicamente en tu vida, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Quién es amiga de Venus? ¿Qué desafíos tiene Venus? ¿En qué signo está? ¿En qué casa? ¿Plutón? ¿Dónde está? ¿Qué aspectos hace? Todo esto nos puede dar información específica. Yo diría que, a ver, para mí la astrología se tendría que estudiar en las escuelas, se tendría que ser una asignatura. Eso es lo que yo más quiero con esta era de la gran conjunción Saturno-Júpiter en Acuario, es lo que yo más deseo de todo, que la astrología deje de ser algo exclusivamente para astrólogos, y que sea un lenguaje, porque en definitiva es el lenguaje con el cual fuimos creados, y que todos tendríamos que tener conciencia de eso, porque nos mejoraría un montón la calidad de vida, no solamente de nosotros, sino de los demás. Y ya sabemos que esto es un poco el desafío a partir de la gran conjunción de Acuario, ¿no? De cómo nuestro deporte individual puede mejorar lo colectivo. Y bueno, ya con esto me parece que vamos cerrando, porque ya tenemos como una hora, ¿viste? Y para que esto se nos quede grabado y no nos pase como la otra vez, que nos extendimos como 2 horas y nunca se quedó subido. Y que, bueno, obviamente este es el primer live que hacemos en el año, pero no va a ser el último. Ya para la próxima vez vamos a ver qué temas seguimos hablando con Francisco Javier. Que bueno, Francisco Javier estás en Barcelona, digo, para todos aquellos que quieran contactarse con él, ya saben, lo pueden escribir en su perfil. Yo estoy aquí en Tulum, México, pero también estamos en todos lados, gracias a las redes sociales, y a internet, etc. Así que bueno, ya sin más lejos, ¿querés decir algo para ir finalizando? ¿Alguna reflexión final antes de irnos? No, que es un buen momento realmente astrológico, porque Urania, que es el asteroide 30, está justo ahora en conjunción con el nodo sur, por lo tanto, el nodo sur siempre da, ¿no? Entonces, es un buen momento para la astrología, cada vez está teniendo más seguidores y más personas que la estudian, porque es la realidad. Es así de sencillo. Tú y yo lo sabemos, que decir, bienvenidos el resto, porque bienvenidos a la realidad. Es así. Perfecto. Bueno, Francisco Javier, mil gracias por compartir todo lo que sabes con nosotros, increíble. Bueno, con Francisco nos hicimos amigos durante el lockdown, unas charlas increíbles realmente, y es tanta información la que intercambiamos que dijimos esto no nos puede quedar para nosotros solos, teníamos que compartirlos, así que muchas gracias a ustedes por estar del otro lado.
Lo esperamos en el próximo live. Esto va a quedar guardado, esta vez sí, esperemos. Así que bueno, lo pueden compartir, robar con sus amigos. Y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muy bien, chao.